El Señor le bendiga. Sin duda, uno de los salmos más conocidos de la palabra de Dios es el Salmo 23. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo fue escrito por el rey David. David sabía lo que era ser pastor, pues en su juventud, aún antes de ser llamado por el Señor, él se encargaba de cuidar las ovejas de su padre Isaí. Él allí las pastoreaba, las llevaba a los pastos, a las aguas. Él en muchas ocasiones narra que cuando venía una fiera a atacar a las ovejas, él salía en defensa de las ovejas. No importa si la fiera era un león o un oso, él iba y peleaba y salvaba a la oveja. Y en este conocimiento que tenía David, en este salmo, él se coloca en la condición de oveja y reconoce al Señor como su pastor. Reconoce a Dios como aquel que cuida de su vida, como aquel que está pendiente de todas las cosas, como aquel que está observando sus pasos, como aquel que le da todo, le aprovisiona, le sustenta, le cuida, le guarda. Así como David hacía con sus ovejas, el Señor está haciendo con él. Y en la condición de oveja, él expresa: nada me faltará, absolutamente nada. Y es que cuando el Señor es el pastor de alguien, cuando el Señor realmente se encarga de pastorear a una oveja, la provisión de Dios está. Porque cuando alguien se constituye en oveja del Señor y realmente es oveja, es como andar bajo esa nube en el desierto cuando Israel estuvo allí. Una nube que cubría a Israel, una nube bajo la cual estaba el pueblo de Dios, y ahí llovía el maná, y ahí el agua salía de la roca, y esa roca preciosa sabemos que es Cristo. Mientras estaban bajo esa nube, todo lo tenían, la provisión estaba allí. Cuando alguien es oveja del Señor y está en la obediencia a Dios, porque solo puede decirse Jehová es mi pastor si realmente yo le obedezco al Señor, si realmente se obedece al Señor, si realmente se camina en obediencia a Dios, porque el Señor es nuestro pastor a través de su presencia, a través de su palabra poderosa que nos guía a toda verdad, y su palabra nos instruye a través de cada pasaje bíblico de cómo debemos caminar y hacia dónde debemos ir. Y no falta absolutamente nada de la provisión de Dios en esa obediencia a Dios. Jehová es mi pastor. Eso habla de algo que es más profundo de lo que uno puede imaginar. Habla de una relación personal con Dios. Habla de que Dios guía el corazón, de que Dios guía la vida, de que Dios instruye el alma, el espíritu, el corazón, de que Él guía nuestros pasos, de que Él enseña el camino, de que Él enseña y muestra la verdad de su palabra. Versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Dios, como buen pastor, va a guiar a sus hijos a aquel delicado pasto. David, cuando era pastor de ovejas, él llevaba las ovejas a los pastos. Él las mantenía allí, siempre yendo hacia esos pastos abundantes y hacia esas aguas de reposo, a esas aguas que saciaban las ovejas, porque una oveja por sí misma no puede andar. Una oveja siempre depende de un pastor. Una oveja que no tiene pastor, esa oveja se extravía y muere rápidamente, comido por fieras, o muere atrapada, o muere de hambre en algún lugar. Y nuestro buen Dios, como buen pastor, Él guía a sus hijos a esos pastos
y en esos hace descansar. Y esos pastos, cuando se habla de pastos, se habla de alimento, y ese alimento es la palabra de Dios. Dios, por su Espíritu Santo, nos guía a través de la palabra de Dios. Cuando uno abre la Biblia, la palabra de Dios está llena de abundancia de pastos verdes, llena de abundancia de alimento para nuestra alma, llena de abundancia donde uno puede descansar en aquellas promesas de Dios, en aquellas promesas de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Allí está la provisión, allí está el maná del cielo, allí está Dios a través del Espíritu Santo nos guía a estos pastos. Dios nos guía a esas aguas de reposo a las cuales nos quiere llevar y ser pastoreados. Cuando uno habla de agua, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos consuela, quien nos conforta, quien nos ayuda en nuestra debilidad, quien nos ayuda a orar, quien nos fortalece. El Espíritu Santo es quien nos guía a Cristo, quien nos muestra a Cristo, quien nos revela la condición de nuestro corazón pecaminoso, quien nos revela la condición de nuestra alma, quien nos revela el estado nuestro delante de Dios. Es quien nos convence, quien nos predica al corazón, en realidad es el Espíritu Santo. Y el buen pastor nos guía a ello, porque el buen pastor quiere que bebamos del agua suya del Espíritu Santo. El Señor nuestro Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de la palabra. Por eso Él nos guía a los pastos verdes y junto a las aguas de reposo nos pastorea para poder beber de esa agua preciosa, de esa agua del Espíritu Santo. Versículo 3 dice: confortará mi alma. ¿Quién puede ayudar a un corazón? ¿Quién puede fortalecer el alma de una persona? Ninguna persona puede entrar al corazón de otra persona y levantar el alma y renovar y fortalecer. Las personas nos pueden dar palabras de ánimo, palabras de aliento, pero quien edifica es Dios, que el único que puede entrar al corazón y levantar nuestra alma, que a veces está abatida, que a veces está cansada, que a veces está desanimada, que a veces está en momentos difíciles, solo es Dios. El versículo 3 claramente lo dice: aquel pastor precioso confortará mi alma. Dios conforta el alma, Dios renueva el espíritu, Él es el que renueva todo el ser, Él es aquel que sacia, aquel que vivifica, aquel que fortalece, aquel que renueva las fuerzas, aquel que limpia nuestros ojos para poder ver claramente a Cristo, al Señor, aquel que abre el entendimiento de nuestra mente para comprender la palabra. Él lo conforta, el Señor conforta. Y continúa diciendo este versículo 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Solo Dios, que es justo y verdadero, puede guiarnos a la justicia. Solo Dios tiene una forma de actuar y es en la verdad. Y en esa verdad nos lleva a la justicia suya. Dios no tiene otra forma de camino sino en el camino de justicia. Para Dios no existe otro camino que pueda llegar hacia Él sino a través de un camino de justicia, un camino de verdad, y ese camino es Cristo. Esa senda de justicia es Cristo. Cuando uno es guiado por el Señor, cuando el Señor realmente es nuestro pastor, Él nos guía, Él guía allí por esas sendas de justicia y lo hace por amor de su nombre. Porque Él da de su gracia, porque Él da de su misericordia, porque del corazón de Dios surgió la idea de salvación, del corazón de Dios surgió la idea de redención al hombre caído, al hombre sin esperanza. Del corazón de Dios nació el ser y constituirse pastor de aquel que viene a Él, de aquel que se acerca a Él. Él es el todo de nuestra vida.
Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Podría alguien preguntarse, cómo si el Señor es mi pastor? Si el versículo 1, 2 y 3 de este Salmo 23 me muestra que el Señor es mi pastor y está haciendo tantas cosas maravillosas, ¿cómo en algún momento yo puedo andar en un valle de sombra y de muerte? Si Él es mi pastor, ¿por qué permite que esté yo en ese valle de sombra y de muerte? Cuando el Señor nos llamó, Él nunca prometió que no habría problemas. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido. Cuando uno ve la historia y la vida de los profetas en la Biblia, se ve aquellas personas que, aun siendo servidores fieles de Dios, pasaron grandes dificultades, grandes adversidades. En momentos la gente no los quería, de momento pasaban necesidad, de momento hasta eran muertos algunos en la persecución, y todo por servir a Dios, por predicar la palabra de Dios. Cuando uno ve a Pablo en el Nuevo Testamento, un hombre fiel a Dios, pero se ve que muchas veces pasó circunstancias tan difíciles. En un momento él fue apedreado y fue arrastrado fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Muchas veces estuvo en naufragios, en azotes. Atravesaba como valles de sombra y de muerte. Atravesaba momentos difíciles. Como en un momento él expresó que él perdió toda esperanza de vida para aprender a confiar en Dios, que es poderoso para resucitar a los muertos y no en las fuerzas humanas. Dios lo que sí ha prometido es que sí estaría allí. Alguien puede imaginar, bueno, este Salmo 23, yo quiero que sea el Señor mi pastor, pero yo no quiero estar en el versículo 4. En los demás versículos sí voy a estar, pero en el 4 no voy a estar. Mire, el Señor está en ese versículo 4 y cuando alguien quiere evitar las dificultades, en realidad sale de la cobertura de Dios. Y aunque puede pensar que no hay dificultades donde está, pero sin Dios, en realidad está en la peor tragedia y en la peor dificultad y en el peor valle de sombra y de muerte. Porque aunque este valle de sombra y de muerte parece ser difícil, pero si Dios está allí, allí está entonces la resurrección y la vida. Allí está la fuente de agua viva. El salmista dice, entonces no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, y eso es la verdadera causa por la cual está la confianza, porque el Señor está allí en esa situación difícil, en esa situación complicada, en eso que parece ser muerte y desolación, donde hay necesidad, donde hay peligro, donde las cosas no marchan bien. Allí está Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es pastor de aquel salmista y lo está conduciendo en la vida y lo está llevando en un momento, y en ese camino hay grandes dificultades, pero Dios está allí en medio de la dificultad. Dios estuvo allí cuando los amigos de Daniel entraron a aquel horno de fuego. El Señor se manifestó allí, el Señor mandó su ángel. Cuando Daniel entró al foso de los leones, él tuvo que pasar esa prueba difícil, pero el Señor estuvo allí en el foso de los leones. El Señor estuvo allí cuando Pablo estaba naufragado en aquel barco que le llevaba a Roma. El Señor estuvo allí en ese barco, y aunque era una gran tormenta, pero era el lugar más seguro para Pablo. ¿Por qué? Porque estaba caminando en la obediencia a la palabra, al llamado de Dios, y Dios estaba allí con él. Esto debemos mirarlo claramente. En las dificultades, cuando una persona realmente ama a Dios con todo su corazón y el Señor realmente es su pastor y hay comunión con Dios, esas dificultades debe considerar claramente que Dios está allí. Y el Señor, como lo expresó en muchas ocasiones, su palabra es no temas, no temas.
Y el salmista lo afirma y dice: no temeré mal alguno. Y continúa diciendo este versículo 4: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es para defender de las fieras, pero a veces para corregir también a una oveja que se quiere apartar del camino. El callado es para ayudar a las ovejas, a veces para sacarlas de un hoyo, a veces para ayudarlas a levantarse. La vara y el callado son necesarias. Cuando están en las manos de Dios, este vara y este callado, y uno es oveja del Señor, pues son instrumentos de bendición para nuestra vida, aunque en el momento presente, cuando eso es aplicado, a veces no nos gusta, pero Dios hace todas las cosas bien, y Él no solo mira el presente nuestro, sino mira el futuro, y le hace todas las cosas de la mejor manera, porque nos ama. Por eso hay esa promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es para los que se constituyen en ovejas del Señor, en aquellos que permiten que Jehová sea su pastor, en aquellos que permiten que el Señor los guíe a esas fuentes de agua viva y a esos pastos verdes, en aquellos que permiten que aún en momentos difíciles no huyen del momento difícil, sino están allí firmes en la fe, en el Señor, atravesando ese momento difícil. Entonces infunde aliento y anima. Versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor en este versículo nos habla como que en un momento es como que nos invitara a cenar, y pone delante de nosotros una mesa de bendición, una mesa de comunión con Dios, porque aquel salmista es oveja del Señor y se deja guiar. Y fíjese que para llegar a la mesa del Señor, primero declaró que era el Señor su pastor, después pasó por los pastos y aguas, confortaba su alma, le guiaba por sendas de justicia, y después tuvo que pasar por un valle de sombra y de muerte, por momentos difíciles, pero ahí estaba Dios, pero ahí estaba el Señor, ahí estaba la vara y el callado. Y entonces, pasando esto, Dios sirve una mesa, y sirve una mesa delante y en presencia de mis angustiadores, dice el salmista. Esto habla de gente que quizás luchaba para hacerle daño al salmista, que había siempre oposición. Jesús dijo en un momento determinado que en el mundo habría aflicción, pero confía, yo he vencido. Y también dijo que el mundo no nos querría, que a todo aquel que seguiría a Cristo, el mundo no lo amaría. Así como no amaron al Señor, a Él no lo amarían, porque el mundo es guiado por el maligno y siempre hay oposición. Pero a pesar de esa circunstancia de oposición, y a pesar de que hay gente y hay angustiadores, y aún el mismo enemigo puede estar allí tratando de dañar nuestra vida, tratando de angustiarnos con diferentes circunstancias y levantando oposición, levantando problemas de todo tipo. Y en esas circunstancias difíciles de que hay angustiadores, Dios pone mesa. Dios pone mesa. En el momento difícil Dios pone mesa, como cuando allí estuvo Pablo y Silas en la cárcel, en la celda más oscura, ahí adorando al Señor. Pero allí la presencia del Señor se manifestó, se rompieron las cadenas y abrieron las celdas, y el carcelero con toda su casa se convirtió en aquella noche. El Señor, en el momento más difícil, donde había angustiadores, donde había sido maltratado Pablo y Silas, ahí se manifestó, ahí el Señor sirvió mesa de su presencia. Ahí el Señor dio palabra y puso palabra en la boca de Pablo para el carcelero y su familia. Aunque hay dificultades grandes, aunque hay persecución, en medio de la persecución Dios pone mesa. Cuando uno escucha de los hermanos perseguidos en China,
donde son apresados, aún en medio de los angustiadores, como en China, como en India, como en los países musulmanes. Ahí Dios pone mesa de bendición y ahí Dios tiene comunión con pueblo suyo. A pesar de las grandes dificultades, a pesar de que sus vidas están en juego, Dios pone mesa y tiene comunión, porque ahí Dios tiene un pueblo, porque el pueblo suyo no tiene fronteras. El pueblo suyo subsiste no por la mano de un hombre, sino por la mano de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y aunque durante toda la historia se han levantado gobernantes en muchos países del mundo para intentar destruir a la iglesia de Cristo, pero no han podido y no podrán jamás, porque la promesa es clara: las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán delante de la iglesia del Señor Jesucristo. Continúa diciendo el versículo 5: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Un día el Señor Jesús entró a la casa de un fariseo y una mujer entró llorando y se postró a sus pies, y las lágrimas caían a los pies de Jesús y les enjugaba con sus cabellos y con perfume. Y el fariseo comenzó a juzgar. Y el Señor en un momento le dice al fariseo: mira, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Y es que era una costumbre, cuando había un invitado de honor en una casa, era ungido con un aceite especial en la cabeza. Y esta mujer ungió a Jesús con perfume. Y aquí el versículo 5, cuando dice me ungiste mi cabeza con aceite, habla de que somos especiales para Dios en esta mesa, de que se es especial, de que Dios ama, de que Dios considera, de que Dios allí nos tiene en especial estima. Y continúa diciendo el versículo: mi copa está rebosando, la cual habla de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, de aquella gloria preciosa de la palabra suya en nuestro corazón cuando es revelada, de la abundancia de los ríos de agua viva en nuestra vida. Esa copa rebosando, ese ungimiento con aceite, que también el aceite es símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la presencia de Dios. Y eso es porque esa oveja es guiada por el Señor, porque el Señor es su pastor. Y fíjese que aquel pastor tan precioso, guiando y sirviendo la mesa y ungiendo con el aceite y llenando la copa, bendiciendo al Hijo suyo, bendiciendo con su presencia, bendiciendo con su gracia, con su amor, con su misericordia a sus ovejas. Por eso un día el Señor dijo que sus ovejas conocen su voz y le siguen, y en otro momento dijo que ninguna de sus ovejas sería arrebatada de su mano. Esas ovejas que son guiadas por el Señor, esas ovejas que permiten que Dios sea nuestro pastor. El Señor no obliga a nadie a ser su oveja, pero sí llama. Versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando alguien es oveja realmente del Señor y es guiado por Dios y anda en la obediencia, anda tras el pastor, por ese camino de justicia, por ese camino vivo que es Jesucristo, en obediencia al Señor, siguiendo las pisadas del Maestro, entonces el bien y la misericordia, el bien de Dios y la misericordia seguirán todos los días de nuestra vida. Y el bien de Dios es la justicia, el amor de Dios, la misericordia. El bien de Dios es todo lo bueno. A veces puede uno imaginar bien de Dios son cosas materiales. Es cierto, Dios nos puede bendecir con cosas materiales, pero el mayor bien es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Y ahí está la misericordia preciosa de Dios, esa misericordia que nos seguirá todos los días de nuestra vida. David decía: Señor, son nuevas tus misericordias cada mañana, porque por la misericordia de Dios vivimos.
Por la misericordia de Dios respiramos, por la misericordia de Dios tenemos alimento, por la misericordia de Dios hay lluvia y la tierra puede producir alimento. Por la misericordia de Dios tenemos las cosas que tenemos, porque su gracia, su amor, su gracia, su misericordia son dadas cada día a nuestra vida. Y es claro, estas misericordias, dice el texto, nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué seguirán todos los días de nuestra vida? Porque el Señor es nuestro pastor en tiempo presente cada día de nuestra vida. Y continúa diciendo, el versículo 6, y en la casa de Jehová oraré por largos días. Cuando uno ve este texto, uno puede verlo quizás allá en el futuro, de aquella casa firme que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que aman. Jesús dijo una vez, voy a preparar morada pues para vosotros. Quizás este versículo allí uno puede verlo en presente, en tiempo presente, porque también se aplica a momentos de comunión con Dios permanentemente todos los días de nuestra vida, mientras estemos en esta tierra, pero también uno lo puede ver en la eternidad, que hay una morada celestial donde Dios está allí y donde estaremos allí para siempre. En este tiempo de dificultad, de necesidad, de sufrimiento que se ve en el mundo entero por esta gran prueba que ha venido a todo lugar, solo el Señor nos puede hacer atravesar este valle de sombra y de muerte. Solo tomados de la mano de Dios, porque Cristo pagó el precio por nosotros, porque Cristo se dio por nosotros. Él quiere sustentar a los que le aman. Él quiere dar la provisión de su Santo Espíritu, llenar de su presencia, fortalecer con su palabra. Recordemos que no vivimos solamente por lo que comemos, sino vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy necesitamos esa palabra de Dios. Hoy necesitamos abrir nuestro corazón a la voz de Dios, a su palabra, a la Biblia, y tomarla con todo temor y reverencia y creerla de todo corazón, porque es el único alimento que nos puede sustentar en este valle de sombra y de muerte, en este tiempo. Jesucristo es la roca viva, de agua viva en el desierto, que fluye, que sacia nuestra sed, que sacia nuestra alma. Cuando quizás pensamos en aquellos hermanos de la iglesia de los Hechos, cuando era perseguida, cuando ser cristiano era un delito, cuando después Roma desató la persecución y huían por todo lugar, pero la iglesia crecía más y más. Quizá un poquito uno puede entenderlos más, a los hermanos de aquella época, por la situación que atravesamos. Pero mire, nada pudo impedir que esa iglesia creciera. Nada pudo impedir que la iglesia glorificara a Dios. Y en este tiempo de dificultad no hay ningún impedimento para no glorificar a Dios. No hay nada, absolutamente nada. El camino está libre para bendecir el nombre del Señor, para darle gracias por todo, para fortalecernos en Él, porque Él es la vid, Él es el pastor, Él es la vid verdadera. Nosotros los pámpanos, nosotros sin Él somos ramas secas y moriremos, pero si permanecemos en la vida en Cristo, entonces la vida de Jesús será que fluya en nuestro corazón, que somos pámpanos de Dios, que somos labranza de Dios, que somos edificio de Dios. Dios nos fortalezca, nos ayude, nos conforte. Dios le ayude, le fortalezca y le dé de su paz, de su presencia, le dé su palabra y le dé la fuerza para seguir adelante en este tiempo tan difícil, pero también que puede ser un tiempo de mucha bendición.
Y qué mayor bendición sino la de acercarse más a Dios y conocerle más a Dios y ser lleno más de su presencia y estar más cerca del corazón de Cristo, más cerca del corazón del Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas, por todo lo que tú nos das, Señor, que no has hecho por nosotros. Desde la cruz del Calvario, Señor Jesús, lo hiciste todo para rescatar y comprar un pueblo de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de toda generación. Señor, diste tu sangre para salvarnos, para redimirnos. Diste tu sangre para este momento ser fortalecidos. Nos diste esa palabra que dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no temas. Para este momento, Señor. Para este momento nos diste todas esas promesas, Dios, para vivirlas en un tiempo presente cada día de nuestra vida. Son para hoy, son presentes, Señor. Ayúdanos a buscarte, a amarte, a seguirte, Dios de los cielos. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén.